En 1637, Juan de Urpí del Pou, natural de Piera, en Barcelona, fundó la Nueva Barcelona en Venezuela. Y a ella acudieron en misión los padres misioneros observantes del Colegio de la Purísima Concepción. Su labor consistiría en fundar un pueblo con los indios de la zona. 49 años después, llegaron los jesuitas Andrés Ignacio y Alfonso Fernández a la guarnición de Santo Tomé de Guayana, misión que acabaron abandonando a favor de los misioneros citados, que llegaban autorizados por Real Cédula de 7 de febrero de 1686, confirmada en dos ocasiones posteriores, la última de las cuales fue el 24 de junio de 1722, cuando los padres Tomás de Santa Eugenia y Benito Moya llegaron para la fundación de futuras misiones, la primera de las cuales, la misión de la Purísima Concepción de Suay, fue fundada el 5 de mayo de 1724, que al siguiente año sería trasladada al río Caroní, donde sería renombrada Misión de la Purísima Concepción del Caroní. No sin antes haber sido atacada la misión por piratas, huelga decir que ingleses y holandeses. En su nueva ubicación plantearon un sistema de desarrollo cultural de los naturales que les facilitaba un sistema económico encarado al beneficio directo de la comunidad, de forma similar a la aplicada por los jesuitas en las reducciones del Paraguay. Y es que todas las misiones, aunque perteneciesen a distintas órdenes, tenían una meta pues más o menos similar. Las comunidades originarias, caribes, huaycas y otras tribus que antes estaban enfrentadas, fueron integradas al sistema de manufacturas organizado por la misión. Cada día, los niños y los adolescentes asistían a la escuela. Al tanto, démonos cuenta el lugar y démonos cuenta el tiempo, el siglo. Y démonos cuenta que en esa época los niños indígenas eran alumnos de una escuela donde cada día recibían enseñanza. Cada día los niños y adolescentes asistían a la escuela hasta las 10 de la mañana, donde volverían a incorporarse a las 3 de la tarde, cuando se les impartía catequesis. Pero no todo era paz. Las misiones debían defenderse de diversos tipos de ataques, fuese de piratas o de otros salvajes, especialmente caribes. En principio, la relación con la población española de estas reducciones de los capuchinos, la relación de esa población con la población española estaba restringida, llegando con el tiempo a tener un contacto prolongado. ¿Y eso por qué? Porque se esperaba que primero estuviesen, digamos, capacitados unos y otros, y cuando se consideraba conveniente se accediese al conocimiento de técnicas especializadas del trabajo, impartidas lógicamente por quienes las tenían, que eran los españoles, eran los agricultores, eran los herreros, eran todas aquellas personas que habían llegado allí buscándose una nueva forma de vida. La cédula real facultaba a los capuchinos para fundar pueblos de indios y para fundar pueblos donde se juntasen estos, los indios, con otra población, fuese blanca, fuese mulata, fuese negra, pero guardando para los indios la gobernabilidad del pueblo, siendo admitidos los blancos y los mulatos y los pardos, en fin, como elementos que facilitasen la socialización. Acabaron constituyendo 11 vecindarios. En la Guayana acabaron constituyendo 11 vecindarios de españoles repartidos en 4 ciudades y 7 villas. Y 62 misiones de indios que en conjunto sumaban una población de cerca de 25.000 vecinos. 13.000 de los cuales pertenecían a distintas naciones,
se les conocía así, naciones indias. El desarrollo social, económico y cultural debía cumplirse en un proyecto global de socialización que en principio los capuchinos entendieron debía empezar en la aclimatación de los naturales a los campos de labranza y en la ampliación de pequeños ingenios azucareros que permitiesen la viabilidad económica de la reducción. Y al tiempo, lógicamente, estaban funcionando las parroquias y estaban funcionando las escuelas para iluminar en el campo de la cultura y en el campo del espíritu. Esa viabilidad se vio reforzada cuando, en 1724, los misioneros compraron 100 cabezas de ganado vacuno. Démonos cuenta, 1724, 100 cabezas de ganado vacuno. Luego aparecerán otras cifras. 100 cabezas de ganado vacuno en 1724, a las que se unió el aporte de 28 vacas y 2 toros que fueron regalados por una persona en concreto, Pedro Figueroa, que era un rico propietario de los llanos de Anzoátegui, y que acabaría siendo de especial significación para el desarrollo de la misión. En 1810 se había creado una cabaña, démonos cuenta, antes en 1724, 100 cabezas, y resulta que en 1810 se había creado ya una cabaña de 200.000 reses que se encontraba ubicada en el territorio. Que desde el principio estaba controlado por las misiones capuchinas y que se extendía desde la Angostura hasta el río Esequibo, colindante con la Guayana holandesa y francesa. Si desarrollaron ampliamente la ganadería, también abordaron el cultivo del algodón, que tras ser preparado en Cumaná, sería remitido a las fábricas textiles de Cataluña, y la actividad económica se completaba con el curtido de cueros suministrado por su creciente, como hemos visto, cabaña ganadera, por el cultivo de tabaco, del café y por la producción de añil. Y el circuito se cerraba con la participación de la Real Compañía de Comercio de Barcelona, que distribuía los productos en la península, siendo que en los primeros años de 1800 las misiones se habían convertido en excelentes unidades agropecuarias, metalúrgicas y mineras. En el sector agropecuario eran grandes productores de ganadería bovina, caballar y mular. Referencia necesaria también en la cría de cerdos y en aves de corral, en el cultivo de algodón, de la caña de azúcar, del tabaco, del maíz, de la yuca, del arroz, etc. Y la gran producción ganadera, lógicamente, daría lugar al desarrollo de sus derivados. Así destacaron en la manufactura de queso, en el curtido de pieles, en la fabricación de zapatos, así como en la de todo tipo de objetos textiles derivados del algodón y de la lana de oveja, produciendo también hamacas, cordeles y otros elementos de demanda habitual. En el terreno industrial, los talleres de forja y herrería suministraban los elementos necesarios para el cultivo de la tierra y completaban la producción con la extracción de oro en el río Caroní. También desarrollaron la producción de la quina, con la que preparaban un extracto de córtex angostura que distribuían a todas las instalaciones de la Compañía de los Capuchinos. Lógicamente, toda esta ingente actividad debía estar servida por personas que desarrollasen los diversos oficios. Agricultores, ganaderos, mineros, sastres, zapateros, carpinteros, albañiles, herreros, curtidores de pieles, todos formados por los capuchinos, que llegaban incluso a fabricar acero que posteriormente sería trabajado en una fragua para ser transformado en herramientas varias. Hachas, azadones, arados, palas, picos, machetes, clavos, tenazas, martillos, puntas de lanza, eje para carretas, pletinas para forrar las ruedas de los carros, etc. Este espectacular desarrollo
no pasó desapercibido para aquellos que venían tramando la invasión y la descuartización de la monarquía hispánica. Así, el geógrafo que sirvió a los intereses de la Gran Bretaña, Alexander Humboldt, relata en sus informes aspectos como los siguientes. Ojo al dato. Las situaciones locales de la vieja y nueva Guayana tiene además la ventaja de cubrir hasta cierto punto los hermosos establecimientos de los capuchinos catalanes del Caroní. Estos establecimientos podrían atacarse desembarcando en la orilla derecha del brazo Imataca, pero la embocadura del Caroní, en donde las piraguas se resienten del movimiento de las aguas en el salto del Caroní, está defendida por los fortines de la vieja Guayana. Eso es un geógrafo, autorizado por la corona española para visitar América. Y lo que hizo fue espionaje para el enemigo. Sigue diciendo Humboldt. Las misiones de los capuchinos catalanes comprendían en 1804 60.000 cabezas de bueyes a lo menos, pastando en los prados que se extendían del extremo oriental del Aroní y el Paragua hasta las orillas de Imataca, Curumu y Guyuni. Eso decía Humboldt. Bueno, decía más cosas, pero en fin, para nuestro trabajito basta. Una labor que se desarrolló a lo largo de 131 años y tuvo un brusco final el 7 de mayo de 1817, cuando los últimos 18 frailes y 2 enfermeros de la misión fueron conducidos por las fuerzas de Bolívar a las orillas del río, donde fueron asesinados a lanzazos y machetazos y sus cuerpos mutilados fueron arrojados a las aguas del río. Podremos pensar que al menos se salvaría de la debacle la inmensa labor realizada por estos frailes. Los campos de cultivo, las fraguas, las plantaciones. Pues no. Todo sería destruido por las tropas del libertador Bolívar. Semejante actuación da lugar a un abanico de explicaciones. La que a mí se me ocurre revierte necesariamente en los intereses británicos. Puntualizando, la acción de Bolívar en este caso, como en los demás casos, obedeció a las instrucciones de sus mandos, Inglaterra. Instrucciones a las que Bolívar no podía sustraerse, aun suponiendo que lo hubiese deseado, ya que estaba rodeado de personajes ingleses que lo asesoraban, entre comillas, y lo dirigían. El primero, su asesor, Daniel Oleari, pero no era el único. Los pasos previos a la materialización del crimen nos presentan a Manuel Piar escribiendo a Bolívar que la Guayana era el único lugar de Venezuela donde se veía abundancia y campos cultivados, pero que también la resistencia popular era de importancia, siendo causa de la misma el influjo de los padres misioneros sobre la población, que les resultaba hostil. Esto a mí me recuerda, así como de lejos, el caso de Pasto, donde el genocida Bolívar se cubrió de gloria. Pues aquí también. La respuesta de Bolívar a Piar, cuando finalmente comunicó la detención de los frailes, fue que, ¿por qué no los había matado? Esa fue la respuesta de Bolívar a Piar. Luego, esa respuesta ha sido matizada por los historiadores que blanquean la figura de este genocida, porque Bolívar era, sobre todo, un genocida, agente británico y genocida. Luego del asesinato masivo, se producirían declaraciones varias, exculpándose todos se exculpaban. La verdad es que nadie osaba contradecir una orden de Bolívar. Y la verdad es que la noche antes del asesinato, Piar comunicó a los reos que serían ejecutados al siguiente día, momento en que el prefecto se revistió los hábitos, celebró el santo sacrificio de la misa y toda la comunidad recibió la Santa Comunión.
tras lo cual entonaron cantos litúrgicos de manera permanente hasta que fueron asesinados a las 5 de la mañana. El jefe del Estado Mayor, general Carlos Soublete, fue quien dispuso el lugar donde debía llevarse a cabo la ejecución. Sin embargo, la historiografía bolivariana, creando un teatro alrededor de estos hechos, intentando exculpar a Simón Bolívar, obviando el hecho que, a pesar de amenazar con sancionar debidamente a quien asesinó a los capuchinos, jamás hubo ninguna sanción. Y más, los hechos se produjeron siguiendo sus instrucciones conforme a lo requerido en su decreto de guerra a muerte. Y aún más, casi culpando del hecho a José Tomás Boves, patriota, claro, que se enfrentaba a Bolívar, con un ejército de llaneros, sobre cuyas tropas, o sea, siendo que Boves aplicó sobre las tropas de Bolívar la misma táctica que Bolívar había ordenado ejecutar sobre la población civil. La masacre no se limitó a los 20 asesinatos del 17 de mayo, sino que alcanzó un total de 34 frailes, y su más directo implicado fue Jacinto Lara, que estaba al frente del mando militar y político de Caruachi. Y tras las protestas verbales de Bolívar por estos hechos, Jacinto Lara siguió siendo hombre de confianza de Bolívar. Florencio Oleari, el secretario controlador del agente Bolívar, relata así los hechos, intentando blanquear, lógicamente, la imagen de Bolívar. Dice Oleari: temeroso el jefe supremo de que emplease el influjo que tenían sobre los indígenas para separarlos de la causa patriota, e informado por el gobernador del territorio de sus manejos sediciosos, de los frailes, los sediciosos, supuestamente los frailes, dio orden por conducto del Estado Mayor que les enviasen a la Divina Pastora. El coronel Lara, que estaba recién llegado a las Misiones o ignoraba la existencia de una población de este nombre, interpretó la frase como una orden de matarlos y la ejecutó sin demora. Este acontecimiento fue sentido por todos los patriotas, pero especialmente por el coronel Lara y el jefe supremo. La orden dada por este y mal interpretada por un obediente y celoso militar fue la causa de tan deplorable desgracia. Todo en conjunto una actitud absolutamente británica. El único beneficio que sacó Bolívar de la destrucción de tan magnífica obra fue una enorme cantidad de mercancía que se encontraba almacenada en las Misiones. Cuero curtido, maíz, algodón, telas, lingotes de acero y de oro, mulas, caballos y ganado. Todo lo demás desapareció. La estructura productiva de las Misiones, la estructura agrícola, ganadera, minera y artesanal fue destruida. Se abandonó la minería y se destruyeron los hornos que servían para la fabricación de acero o para la alfarería. Se destruyeron los talleres que atendían las diversas producciones, se abandonaron los campos de cultivo y se dispersó la fuerza laboral indígena que había hecho posible tal desarrollo. Otros, como venía siendo habitual, fueron forzados a integrarse en el ejército de Bolívar, para el caso en el de Manuel Piar, en el que la Legión Británica era el cuerpo estrella. En 1818, un año después de la desaparición de los frailes capuchinos, la misión Purísima Concepción del Caroní, que había contado con cerca o con más de 1000 habitantes, estaba habitada por 5 viejos. En 2 años cambió radicalmente el panorama de la región. Desaparecieron poblaciones enteras y con ellas desaparecieron conocimientos milenarios. Desapareció su cosmovisión. Desaparecieron sus leyendas, sus conocimientos botánicos, su historia. Y desapareció la cultura y la riqueza aportada por aquel grupo de españoles que abandonaron su Barcelona, su Manresa, su Tarragona, su Piera, natales,
en busca del gigantesco y quijotesco ideal de llevar a Jesucristo y con él los sueños de libertad a nuevas gentes. Las grandes manadas de reses que habían poblado el territorio, creadas por el esfuerzo de estos capuchinos, eran ahora un recuerdo que sonaba a mito. Los caballos y las mulas que antes prestaban sus servicios en la gran maquinaria productiva desaparecieron y todo quedó en la más absoluta ruina. Se perdieron las minas, las tierras, los telares, las fraguas. La población huyó a la selva y la que no huyó sirvió como carne de cañón a los libertadores. Y sobre todo a los amos de los libertadores, que vieron cómo había sido destruida hasta los cimientos una industria cuyo funcionamiento era un obstáculo mayúsculo para sus objetivos. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.